Que la crisis la paguen los empresarios, no el pueblo trabajador. Nos organizamos desde abajo por la revolución. La salida es por izquierda, no girar a la derecha. Ayin Sukaya, Sutika Nathaniel, muy buenas tardes, mi nombre es Nathaniel y hoy estamos en un segundo programa de No girar a la derecha. Esta tarde vamos a empezar hablando de las elecciones subnacionales, ¿no? Que han dejado prácticamente en evidencia la descomposición del sistema electoral que tenemos a nivel nacional en nuestro país, ¿no? Esto como parte también de la crisis que está viviendo el sistema, digamos, de democracia liberal y economía de mercado a nivel internacional, ¿no? O sea, hablamos de unas elecciones en las que realmente llama la atención el grado de votos nulos, de votos blancos. Vamos a empezar a repasar algunos de estos datos por departamento, ¿no? Cuando hablamos del Beni, estamos hablando de un 16.65% entre voto blanco y nulo para la elección a gobernador. Cuando nos vamos a lo que son asambleístas, ya sea territoriales o por población, estamos hablando de al menos 33% de voto blanco y nulo en algunas provincias del departamento del Beni. Nos vamos a Chuquisaca, donde se presenta a nivel departamental para la gobernación un voto blanco y nulo del 19%. Y nos vamos a los asambleístas por población y es el 46% de voto blanco y nulo. Nos vamos a Cochabamba y ahí hablamos de un 13.8% de voto blanco y nulo para la gobernación y para asambleístas un 39% de voto blanco y nulo para asambleístas por territorio. Nos vamos a La Paz. Y en La Paz hablamos de un 23.4% de voto blanco y nulo. Ahora aquí me voy a detener un momento porque además tenemos un fenómeno que es el que se le habría proclamado como ganador sin ir a la segunda vuelta al candidato oficialista, ¿no? A Luis Revilla, planteando que él habría obtenido un 20.2% de votación. Pero si nos vamos, claro, ese es el porcentaje sobre el voto válido. Entonces, si nos vamos, de hecho, a la cantidad de votos que tiene Luis Revilla, hablamos de 277,000 votos. Si sumamos el voto blanco y nulo en el departamento de La Paz, para la misma elección de gobernador, hablamos de 425,000 votos blancos y nulos, ¿no? Entonces, aquí en La Paz creo que realmente demuestra el grado de crisis, de descomposición, cuando un taxipartido, un partido que alquila la sigla o que presta la sigla, que llega a algún acuerdo, decide dar de baja el candidato mientras el candidato indica que él quiere seguir en la carrera electoral, ¿no? Y se proclama en primera vuelta, a pesar de las declaraciones del propio candidato, de las movilizaciones, etcétera, a un candidato que además habría que preguntarse el tema de los requisitos, ¿no? Porque se ha planteado en varios otros departamentos y en elecciones previas el tema de la residencia, o sea, una regla que se aplica para unos, que no se aplica para otros, ya que es un hecho conocido que
Revilla salió del país luego de haber asistido, luego de haber sido parte de la campaña incluso para la reelección, bueno, para la elección en realidad de Yanine Áñez en el gobierno de facto entre 2019 y 2020. Sale del país luego de su gestión para no enfrentar los juicios que se le había iniciado por distintos hechos de corrupción. Nos vamos a Oruro y en Oruro hablamos de un 23% de voto blanco y nulo para la gobernación, un 44% para los asambleístas. En Pando, 23% de voto blanco y nulo para la gobernación, un 55% en algunas provincias para los asambleístas. Potosí, un 21% de voto blanco y nulo para gobernación, 52% para asambleístas por población. Santa Cruz, hablamos de un 10.4% de voto blanco y nulo para la gobernación. Evidentemente una pelea entre distintas fracciones de la burguesía cruceña que vamos a entrar a ver en un momento, y un 38% de voto blanco y nulo para asambleístas. En Tarija hablamos de un 17.5% de voto blanco y nulo para la gobernación y aproximadamente un 35% de voto blanco y nulo para los asambleístas departamentales, ¿no? Estamos ante una elección en la que con muy pocas excepciones las grandes ciudades tienen, o sea, las ciudades capitales, el Alto, ciudades intermedias, tienen alcaldes electos con 20 y pico por ciento, 30%, como es mayoría simple, con la salvedad de Santa Cruz, que se presenta un fenómeno impulsado por redes sociales en el que un candidato ex concejal logra asumir no solo con el 70% de apoyo electoral, sino también con 10 de los 11 concejales. Recordemos que igual en Santa Cruz estamos hablando de una alcaldía en el que ha surgido el tema este de los ítems fantasma, ¿no? Que involucraba a cooperativas, a entidades financieras, a la alcaldía, o sea, el hecho de ser, estamos hablando del año 2020-21, que estalla este caso, que en la gestión de Percy Fernández con Angélica de primera concejal, presidente del consejo y también de alcaldesa interina en algunos momentos, se tiene prácticamente la inclusión de personas que no eran funcionarios de la alcaldía en las listas de la alcaldía como si fueran trabajadores y cobrando un salario, ¿no? Un salario que luego se llegaría a un reparto entre estos ítems fantasma para poder establecer un beneficio económico tanto para la persona que prestaba el nombre como también para todo este pulpo prácticamente que desde las distintas instituciones de la alcaldía cruceña se habrían beneficiado de estos ítems fantasma, ¿no? Y por supuesto que no puede existir un fraude de esa magnitud sin que organismos del Estado central también se den cuenta de este patrón, ¿no? Cuando hablamos, justo quedándonos en Santa Cruz, vamos a hablar, ¿no? de esta segunda vuelta, porque en la primera vuelta son prácticamente 4 fracciones empresariales que se van a enfrentar entre sí. Tenemos a Camacho, involucrado en los papeles de Panamá, accionista minoritario, sus medios hermanos y su padre son la parte mayoritaria de lo que es el Grupo Nacional Vida, pero él entra como minoritario, y que habría sido del Comité Cívico Pro Santa Cruz hasta el año 2019. Luego ya habría sido fue parte confesa del golpe de Estado. Él mismo indica que su padre habría financiado a policías, a militares, etc. Y él entra, ¿no? al Palacio Quemado junto a Pumari con la Biblia y
y la tricolor para que la gente bien vuelva al poder, más o menos, ¿no? Teníamos también a Branko Marinkovic, otro expresidente del Comité Pro Santa Cruz, empresario aceitero, que tenía acciones en el Banco Económico hasta mediados de los años 2010, cuando ya los pasa a nombre de empresas panameñas, curiosamente registradas a nombres de sus hermanas, sobrinos, hijos, etcétera, ¿no? Él luego vuelve al país después de su autoexilio. Igual en 2019, 2020 asume ministerios claves del sector económico. Hablamos de desarrollo productivo, hablamos de economía, espacios desde los cuales ha ido no solo ejecutando una política económica favorable, sino tomando decisiones concretas, ¿no? O sea, como ha sido la agilización, o sea, agilizar un proceso que estaba no solo trancado, sino observado por distintas ilegalidades para titular 33,000 hectáreas de tierra, conocido como Laguna Corazón, a nombre de la empresa agroindustrial Laguna Corazón, que es una empresa también registrada a nombre en algún momento de su hijo, ahora de las hermanas de Branko Marinkovic, ¿no? Este señor, luego de ser ministro del gobierno golpista de Yanine Áñez, va a ser candidato presidencial en todo caso, prepresidenciable en las elecciones del 2025, y luego de eso entraría a las listas del Partido Libres de Tuto Quiroga como senador por Santa Cruz. En este momento se encuentra presidiendo la Comisión de Tierra Territorio en el Senado, y vamos a entrar a hablar también después del proyecto de ley que él, si bien no la formuló, sí la retomó, la impulsó, el proyecto de ley 157, quebrado 2023-2024, que hace pocos días fue promulgado, ¿no? Que es de la conversión de pequeña propiedad en propiedad mediana o empresarial. ¿Y quiénes son los dos candidatos que quedan en juego en este momento para las elecciones a la gobernación de Santa Cruz? Hablamos de Otto Ritter. Otto Ritter, que ha sido jefe nacional de la Falange Socialista, es decir, un grupo de ultraderecha que ha sido, bueno, la Falange Socialista fue parte de lo que se conoce como el Frente Popular Nacionalista el año 1971, que impulsó y gestionó durante la primera fase el golpe de Estado de Hugo Banzer, y evidentemente tiene ligazón ideológica, política, etcétera, con con la Falange Española y otros grupos de ultraderecha a nivel internacional, ¿no? Otto Ritter también fue, de hecho, abogado defensor de Marino Diodato, acusado de haber participado en el golpe de Estado de Luis García Meza, enfrentando cargos por narcotráfico, tráfico de armas, entre otros, ¿no? Ritter fue concejal de Santa Cruz, ha sido un elemento político representante de las ideas conservadoras tradicionales en Santa Cruz desde los años 80 prácticamente, ¿no? Frente a él se encuentra prácticamente la renovación o la cara renovadora de la burguesía cruceña, ¿no? Hablamos de J.P. Velasco, el que durante su campaña vicepresidenciable junto a Tuto Quiroga intentó lavarse las manos respecto al tema del Banco Fácil, cuando, bueno, en los hechos, ¿cuál es la relación de J.P. Velasco con el Banco Fácil? Él es accionista de Sociedad de Inversiones La Sierra, Sociedad Anónima, que es la principal empresa accionista a su vez del Banco Fácil.
hablamos acá de que él vendría a tener una participación accionaria, Juan Pablo Velasco Dalense, del 0,57%, pero junto a él se encuentran muchos familiares suyos, su padre, sus tíos, quienes varios han ocupado cargos dentro del directorio. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del Banco Fácil? Hablamos prácticamente de cómo se ha repetido un modelo de crear una empresa, una entidad financiera que permita el desvío de fondos y luego ser rescatado por el Banco Central o por el sistema financiero en su conjunto, como fue el caso del Banco Fácil. Y no digo esto a la ligera, lo digo más bien porque entre los propios accionistas que vamos a ver en esta sociedad de inversiones La Sierra, vamos a encontrar familiares e incluso los mismos actores que estuvieron en el Banco Santa Cruz de la Sierra, que en los años 80, 90 sale en el propio informe de USAID que desviaba sus fondos hacia la sucursal panameña que ellos tenían, ¿no? Entonces hay una especie de ciclo que se va repitiendo. Luego vamos a ver que el Banco Santa Cruz va a ser adquirido por Capital Español y posteriormente comprado por el Banco Mercantil e integrado en ese mismo grupo financiero, ¿no? Cuando hablamos de JP Velasco, estamos hablando de un personaje que se ha demostrado, ¿no? Que tenía tweets abiertamente racistas, eh, incitando a la violencia, incitando incluso a matar a, a, medio país. Estamos hablando de un personaje cuya riqueza, o sea, él dice, bueno, es que yo no me presté del Banco Fácil, y por supuesto que no, porque ¿cuál es el mecanismo que se utiliza? Es que yo soy del Banco Fácil, me presto del Banco Nacional, yo soy del Banco Nacional, me presto del Banco Visa, yo soy, y así de forma sucesiva, para poder cumplir prácticamente con la normativa. Y eso tampoco lo digo yo, sino que viene un texto de Córdoba, ¿no? Cuando habla de los bancovínculos y habla de cómo en el sistema financiero boliviano prácticamente se ha consolidado una especie de sociedad de socorro mutuo en el que uno le ayuda a otro. Y por supuesto que eso se complementa con la ubicación hoy de las autoridades justo del sistema financiero, ¿no? De la ASFI, que estamos hablando concretamente de un exdirectivo del grupo financiero Fortaleza, que ahora, siendo exdirectivo de un grupo financiero, pasa a ser la parte estatal que gestiona, regula, supervisa todo el sistema financiero. Hace un par de días se promulgó el proyecto de ley 157/2023-2024, ¿no? Que eh, hasta el momento no se encuentra, de hecho, en la Gaceta Oficial, por lo tanto no sabemos el número exacto que tiene como ley promulgada, pero que viene a ser una ley que plantea que la conversión de la pequeña propiedad o la posibilidad de la conversión de la pequeña propiedad campesina en mediana propiedad o propiedad empresarial. Entonces, hablemos un poco del origen de esta ley, de dónde sale, quiénes lo promueven, con qué interés y qué puede llegar a significar para el país, ¿no? Donde la tenencia de tierra es una cuestión fundamental y lo ha sido a través de nuestra historia. Entonces, hablamos de un proyecto de ley que, si bien se la ha enlazado mucho con Branko Marinkovic, de hecho tiene su origen mucho antes, ¿no? El año 2023-24 ya se tiene este proyecto de ley impulsado desde el gobierno de Luis Arce. Se tiene lo que son los informes técnicos, ya se viene planteando la posibilidad de convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad y de convertir esta tierra como una especie de garante para convertir al campesino propietario en sujeto de crédito. Hecho que veníamos hablando la semana pasada no corresponde a la realidad porque ya
existía, ya existía en la ley de la revolución agropecuaria y la ley de reconducción de la reforma agraria, ambas aprobadas en gestión de Evo Morales. Ya existía esta garantía de que el Banco de Desarrollo Productivo debía eh, ejecutar, debía entregar créditos al sector de los pequeños productores, ¿no? De los propietarios de pequeñas extensiones de tierra. Hablamos de una ley un proyecto de ley en realidad en ese momento que ya había pasado por comisiones en Cámara Alta, en Cámara Baja, y que la vuelve, o sea, ya había pasado por informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y la retoma, y con mucha fuerza, Branko Marinkovic. La retoma y hace una campaña, pero tremenda, no solo él, sino con el sector agroindustrial organizado, con los ganaderos, con el ACAU, con los grandes empresarios agroindustriales, para ellos poder beneficiarse, ¿no?, de esta medida, y se benefician por todo lado, ¿no? O sea, al ser dueños ellos mismos de los bancos, pueden ellos tomar la tierra como garantía de un crédito y luego, pues ya en caso de incumplimiento, apropiarse de esa tierra, ¿no? Que les ayuda a una acumulación. Estamos hablando de bancos como el Banco Nacional, la familia Bedoya Vallivian, que tiene tierras, como el Banco Ganadero, la familia Monasterios, también dueños de tierras, de estancias ganaderas, Banco Económico, lo propio, la familia Kulgis, y así sucesivamente. Cuando vamos viendo la composición de las inversiones, por así decirlo, de las propiedades de los dueños de los bancos, van a ser los mismos dueños de los bancos también dueños de grandes extensiones de tierras, de empresas agroindustriales, ¿no? Esta ley no se aprueba en un lugar cualquiera, ¿no? Se aprueba en una actividad organizada por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, en la que, si bien en su discurso plantea Rodrigo Paz que sería una ley que beneficie de cierta forma a los pequeños productores, a los campesinos, en los hechos, quienes se lo habían pedido, quienes lo venían gestionando, etcétera, eran los grandes empresarios. Y podemos ver cómo estos intereses se expresan, pero de la forma más grotesca, con las propias expresiones que tenía para defender este proyecto de ley Branko Marinkovic, ¿no? Que hablaba de que el campesino venda su tierra y que disponga del dinero para gastarlo en alcohol y en trabajadoras sexuales. O sea, además, como que plantear que esa tierra, fruto también de décadas de lucha, que ha sido legalizada, ha sido titularizada a partir de una lucha colectiva, que, bueno, que se lo disponga en alcoholes y trabajadoras sexuales. Es tal cual como dijo Branko Marinkovic al defender este proyecto de ley. Estamos hablando de un proyecto de ley que ha sido altamente observada por organizaciones de la sociedad civil, por ONGs que trabajan en el rubro, pero fundamentalmente por las propias organizaciones indígena, originaria y campesinas, ¿no? Y en este momento se viene realizando, esta mañana ha partido una marcha de las organizaciones indígena, originaria y campesinas, desde Pando hasta La Paz, para expresar el rechazo a esta ley recientemente promulgada de conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad. Y mientras hablamos del tema de tierras, quiero compartirles algunos datos de una investigación reciente de Stasiek Spliki y Roberto Navia. Esto se trata de un gran empresario agroindustrial, Irai Magui,
brasileño, quien habría comprado, según reportan, entre 30 y 40 mil hectáreas de tierras en la Chiquitanía, ¿no? Entonces estamos hablando de uno de los mayores productores de soya en el mundo y la figura principal del grupo Bonfuturo de Brasil, ¿no? Y esta información surge en medio de un acercamiento entre delegaciones del gobierno brasileño con el gobierno boliviano y se trata, como decía, de una extensión de tierra que, como bien lo plantean los autores, no es una promesa neutra de desarrollo, sino un anuncio de un modelo territorial. Estamos hablando de este predio llamado INPA, que se encontraría entre los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco y San Miguel de Velasco, y que los costos de esta tierra estarían entre 50 y 1.500 dólares por hectárea según la ubicación de la misma, ¿no? Estamos hablando, además, de que esta compra se produce junto a la firma de acuerdos en el que se establece el acuerdo de intención del ministro de Agricultura de Brasil con la intención de construir una carretera de 148 kilómetros conectando Mato Grosso con San Ignacio de Velasco, ¿no? Con un financiamiento posible del Banco Nacional de Desarrollo Económico. Entonces, estamos hablando en realidad de la posibilidad, ¿no? De una expansión, una ola expansiva del modelo agroindustrial, y esto viene evidentemente acompañado de carreteras, valorización de tierras y discursos de integración, así como lo plantean los dos autores de esta investigación. Estamos en un momento en el que realmente a 73 años de la reforma agraria, a 74 años ayer de la revolución de 1952, se está volviendo a poner en disputa la consigna por la que se peleó, que era que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y se está volviendo a plantear la posibilidad de que pequeños grupos de élite vuelvan a concentrar o sigan concentrando en ciertas regiones del país cada vez mayor extensión de tierra, ¿no? En ese sentido, quería compartirles algunos datos sobre cómo se ha transformado, ¿no? En estos años, desde la revolución de 1952 hasta el momento, cómo se ha ido transformando la concentración de tierra y ante qué riesgos estamos. Estos datos que les comparto son datos calculados con un índice Gini. El índice Gini nos permite medir en qué momentos está más concentrado en pocas manos la riqueza o distribuida de forma más equitativa. Cuando hablamos de un índice Gini de 1, estamos hablando de la desigualdad total, que las riquezas o la propiedad de tierras, etcétera, se encuentran en manos de una sola persona. Y cuando hablamos de un índice Gini de 0, estamos hablando de una igualdad plena, una distribución completamente equitativa. Entonces hablamos de 4 momentos en la historia del país. Vamos a ver esta cifra, cómo se va transformando, ¿no? Hablamos del año 1950, antes de la Revolución Nacional, antes de la reforma agraria. Estamos hablando de un índice de Gini de 0,85. El 98.3% de las tierras en manos del 14% de los titulares, mientras el 77% más pobre tenía menos del 1%, 0,7% de la propiedad sobre las tierras. 13 años después, el año 1963, hablamos de un índice de 0,78. ¿Esto qué quiere decir? El 77% de las tierras seguía concentrada, en este caso, en 0,8% de los titulares.
y el 97.8% de los titulares pequeños tenía ya el 20% de las tierras. Estamos hablando de un fenómeno doble porque se democratiza para abajo el acceso fundamentalmente en tierras altas, yungas y valles, pero en las tierras bajas, en Santa Cruz, estamos hablando del establecimiento de la gran agroindustria que, como vamos a ver ya en el año 72, se mantiene prácticamente una buena parte como grande, aunque aquí ya insertan otra característica que es justo lo que vamos a ver en el proyecto de ley 157, la propiedad mediana, ¿no? Que es la figura en la que ya el 40.71% de las propiedades se encontrarían. El índice de Gini va a bajar hasta 0,77, se va a redistribuir, evidentemente un tercio de la tierra ya se encuentra distribuida en pequeñas propiedades, pero se queda un 68% igual en manos de 5% de los titulares, es decir, aún con la figura de medianas empresas, se manifiesta una concentración en manos de pocos, ¿no? Y se va a mantener prácticamente inmóvil esta figura, baja levemente el Gini de 0,67 a 0,60 y se amplía un poco esta figura de mediana, encontrándose el 68% ya no en manos del 5%, sino del 18%, mientras el 80% de pequeños propietarios seguirían siendo dueños del 30% de las tierras. Esto ya para el año 93, cuando se empieza un nuevo proceso de reforma agraria con la ley INRA, que está llegando prácticamente a su conclusión, en el que se establece esto de las TIOCs, se mantiene gran propiedad, mediana propiedad, propiedad comunitaria, y es esa la realidad ante la que nos encontramos, ¿no? Ver cómo a través de la historia se ha concentrado en manos de pocos la gran propiedad sobre la tierra, y eso va de la mano con créditos impagos, como son los 20 millones que hasta ahora los agroindustriales le deben al Banco Agrícola, como fueron los millones de deuda de estos mismos grandes empresarios con el Banco del Estado, que permiten reproducir un modelo de privilegio de unos pocos, mientras las grandes mayorías se quedan prácticamente sin nada. Esta semana, en el plano internacional, hemos visto una amenaza brutal de parte de Trump, que amenazaba con eliminar una civilización entera en una noche. Acto seguido se firma una tregua, y al rato ya vemos, a pesar de la tregua entre Irán y Estados Unidos, vemos al Estado sionista de Israel bombardeando Líbano, ¿no? Vemos cómo prácticamente una vez más los intereses del imperialismo estadounidense y el sionismo han desembocado una matanza de cientos de personas inocentes. Vemos cómo sigue el asedio sobre la Franja de Gaza. En este momento se alista una nueva embarcación de la flotilla global Sumud, que partirá otra vez hacia la Franja de Gaza, cargada de medicinas, ayuda humanitaria, comida, y también muchos profesionales de salud, de educación, cuyo objetivo es llegar a Gaza a aportar a reconstruir Gaza, ¿no? A aportar a romper con ese bloqueo inhumano que hasta ahora mantiene el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como también en Cisjordania. Estamos ante una coyuntura en la que prácticamente
a bombazos limpios están atacando a los pueblos del mundo y si no es con bombas, es con bloqueos como el bloqueo inhumano contra el pueblo cubano, ¿no? Que hoy por hoy tiene gravísimas restricciones con el bloqueo económico que lleva más de 60 años, impidiendo en este momento el ingreso de combustibles, de petróleo a la isla de Cuba. Hay libretos que parecen reproducirse a través de la historia y dos de las leyes fundamentales que en los últimos 60, 70 años se han aprobado con cada giro de gobierno, fundamentalmente para facilitar más aún la inversión, como ellos lo llaman, en realidad el saqueo del país, vienen a ser las leyes de inversión y las leyes de hidrocarburos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, con el código Davenport, se implementó una ley escrita desde Estados Unidos en el que se entregó más de 2 millones de hectáreas de concesiones petrolíferas a capital transnacional. Vamos a ver posteriormente, en los años 70, tanto con una ley de inversiones que facilitaba la fuga de capitales, como también una ley de hidrocarburos, también sujeto, de hecho, de la denuncia que hace en el juicio a la dictadura Marcelo Quiroga Santa Cruz. La dictadura de Banzer también aprobará una ley de hidrocarburos. Ahora hablamos de un proyecto de ley que manifestó el ministro de Hidrocarburos, Medinaceli, altamente cuestionado por el tema de la gasolina basura, que ha tenido un impacto económico tremendo en el país. Ahora nos viene a plantear la necesidad de una nueva ley de hidrocarburos. Una nueva ley de hidrocarburos para, como ya lo vienen diciendo, privatizar en realidad la empresa estatal YPFB, para volver al modelo económico que se tenía en los años 80 y 90. Basta con recordar cuánto daño económico a través de la historia se ha hecho al país a partir de la privatización de YPFB. Podemos ver aquí, por ejemplo, cuánta es la diferencia que vamos a tener entre ingresos al Estado por hidrocarburos con una empresa estatal y con un modelo privatizado. Estamos hablando de cómo baja de su momento más alto, que estábamos alrededor de 500 millones de dólares por año de ingresos, a menos de 200 millones de dólares de ingresos de parte de YPFB al capitalizarla. Y veamos también quiénes son los que se benefician de esta capitalización, y por supuesto que son las empresas transnacionales. Hablamos de Plus Petrol, hablamos luego de Andina Corporación, de Shell, de Enron, de las grandes empresas transnacionales quienes se van a adjudicar estas empresas capitalizadas. Recordemos el daño económico. La última vez que se ha capitalizado YPFB, estamos hablando de 23.684 millones de dólares estadounidenses de daño económico al país, con la privatización de YPFB que se hizo entre los años 90 y 2000. Ahora, volvernos a plantear como si fuera un modelo exitoso el de traer el capital transnacional al país, prácticamente es tomarnos el pelo, es plantearnos como si no tuviéramos memoria de lo que pasó. En ese sentido, se hace fundamental defender las conquistas, defender las empresas estatales, los bienes públicos, que en realidad no es que sean bienes abstractos, sino que son producto del trabajo, no solo del sector petrolero, del sector minero, sino del trabajo del conjunto del pueblo boliviano, del sector de educación, de salud, de servicios, de profesionales, del trabajo de cuidados en la casa no remunerada, del trabajo de transporte, del trabajo campesino en producción de alimentos. Es decir, todo ese mundo de trabajo es el que ha generado los recursos, ha generado lo que hoy conocemos como YPFB, como Comibol, como ILB, y
esas empresas, fruto de nuestro trabajo conjunto, hoy por hoy las quieren volver a entregar, quieren volver a reproducir esa misma historia en el que se plantea prácticamente la necesidad, entre comillas, o crean la necesidad de privatizar empresas estatales estratégicas para, por supuesto, ellos mismos beneficiarse como lo venían haciendo. En ese sentido, creo que es fundamental exigir a la COP mantener en el pliego petitorio junto al tema salarial, que evidentemente con la subida de la canasta familiar es sumamente necesario no solo mantener, defender el poder adquisitivo del salario, sino también luchar por un justo reconocimiento al trabajo. Asimismo, la defensa de la educación pública, la salud pública, el rechazo a, a la ley de transformación de pequeña propiedad en mediana propiedad, en propiedad empresarial. Y en este sentido, urge organizar asambleas desde abajo, organizar asambleas en cada sindicato, asambleas abiertas en los sindicatos, en las federaciones, en las centrales obreras departamentales, en la boliviana, para sumar todas estas demandas de lucha. Junto a estas demandas de lucha, la defensa de Tariquía frente a las pretensiones de Petrobras de atropellar una reserva nacional de Tariquía y de atropellar a las comunidades. Sumar en estas demandas la reincorporación inmediata de todos los despedidos, el pase a planta, el respeto a los derechos laborales de los sectores tanto públicos como privados, que bajo la excusa de una crisis que los propios empresarios han generado, ahora buscan privar de derechos laborales a les trabajadores. Ahora, para hacer algo de memoria que nos ayuda también a pensar las futuras luchas y resistencias, quiero compartirles un texto de John Williamson, quien escribe sobre cuáles son los objetivos del consenso de Washington, ¿no? Esto lo escribe el año 2000, refiriéndose a un conjunto de políticas económicas que se habrían aplicado entre los años 80, 90 y 2000, prácticamente en toda América Latina. Empieza. El conjunto de reformas políticas que la mayoría de los funcionarios de Washington pensaban que beneficiarían a los países de América Latina se resumen en 10 puntos. Disciplina fiscal, una reorientación de las prioridades de gasto público hacia sectores que ofrezcan tanto un alto retorno económico como potencial de mejorar la distribución de ingresos, como cuidados primarios de salud, educación primaria e infraestructura. Reformas tributarias para bajar las tasas marginales y ampliar la base de sujetos impositivos. Tipo de cambio competitivo. Liberalización del comercio exterior, liberalización del flujo entrante de inversión extranjera directa, privatización, desregularización, abolir barreras de ingreso y salida y asegurar los derechos de propiedad. Estamos a 26 años de la publicación de este texto, sin embargo, vamos a ver cómo prácticamente es esta misma línea la que se va a ir imponiendo como programa económico del gobierno actual. Hablamos de un tipo de cambio competitivo. Hace un par de días vimos con el discurso de liberar el pago por tarjeta de débito o crédito en el exterior, se ha aplicado en los hechos una devaluación de la moneda, porque se está aceptando transacciones oficiales ya no al tipo de cambio oficial, sino al tipo de cambio referencial que fluctúa de forma diaria, que se fija desde el Banco Central. A esto se suma el proyecto que llaman 7RG, que se encontraba en el Decreto Supremo 5503 y hoy por hoy se encuentra como proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, ¿no? Que trata justo de hacer justo lo que se plantea acá, bajar las tasas marginales, es decir, bajar los impuestos para los ricos y ampliar la base de sujetos impositivos, es decir, que más personas
paguen impuestos. Y esto se expresa en los reclamos de los sectores como los gremiales, como pequeños profesionales, como empresas unipersonales, quienes van a terminar siendo gravados, van a tener mayor carga impositiva, lógicamente para cubrir la falta de recursos que se genera al levantar el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Esto prácticamente resume un programa de gobierno que ya viene a atacar ¿qué? Viene a atacar la propiedad sobre la tierra, viene a atacar los ingresos económicos, viene a atacar los bienes públicos, viene a atacar la economía popular. ¿Con qué objetivo? Con el de saquear el país, con el de aplicarnos un ajuste a la medida de los neoliberales. En ese sentido, y para ir cerrando el programa de hoy, les invito a leernos en laizquierdadiario.com.bo. Les insto a organizarse, a luchar, porque la única forma, el único camino para lograr impedir estos ajustes económicos, el saqueo a nuestro país, es organizarnos y combatir. Y eso lo demuestran justo como decía a un inicio, estamos a 74 años de la Revolución Obrera de 1952, ¿no? En la que los obreros y campesinos armados, las milicias obreras y campesinas, demostraron que era posible tumbar los intereses económicos de un pequeño puñado de familias que sostenían los intereses de las minas, de las tierras, etc. Es la única vía posible y a través de la historia nuestros pueblos lo han demostrado, la vía de la lucha. En ese sentido me despido, nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde en Radio La Chihuana 92.2, también en Spotify No Girar a la Derecha y en YouTube No Girar a la Derecha. Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha.